A ver, ya hemos tenido varios webinars sobre este tema. Esperad, que voy a bajar un poco aquí. No sé si me oís bien, pero voy a bajar un poco aquí el micrófono. Vale. Entonces, como decía, ya hemos tenido varias presentaciones sobre el tema. Hoy quería enfocarlo, o lo queremos enfocar sobre todo a la parte administrativa y los procesos que cada uno en la parte administrativa vais a tener. Porque va a ver cambios sustanciales pues, en cuanto entre en vigor, que os adelanto que se ha retrasado de julio del 2025 a enero del 2026. Pero más allá de la ley, que obviamente tengo que explicar y haré un apéndice, lo que quiero entrar es en cómo los procesos o los procesos en los que estamos día a día pueden cambiar. Es decir, la típica persona que está ahora facturando, pues cómo va a cambiar su vida o sus procesos o cómo nos tenemos que adaptar a los procesos. Y esto es novedoso para todo el mundo, incluido para nosotros, pero tenemos la experiencia de otros compañeros, por ejemplo, del norte, de Bilbao, que están en el Ticket Buy, que ya nos cuentan cosillas, ¿no? Por ejemplo, el otro día me contaban un compañero que fue a un taxi, cogió un taxi en Bilbao y directamente cuando pagó el taxi le sacó el ticket. Sabéis, y si no os lo digo yo, que en el País Vasco ya está el Ticket Buy, que es el equivalente a la factura electrónica en el resto de España, y allí ya está funcionando. Entonces le saca el ticket y el ticket resulta que ya es una factura electrónica con un código QR y además ya se comunica automáticamente. Le dijo el taxista, no, esto según te lo saco ya se ha comunicado a la Hacienda Foral. Es decir, la Hacienda Foral ya tiene la comunicación del ticket que a ti te han dado. ¿Vale? Con lo cual, ese taxista en un momento dado puede pedirle a la jefe tributaria bajarse todas las tickets que ha emitido, porque los tiene y te los va a dar. Es decir, te conectas a la jefe tributaria con tu certificado electrónico y dile, oye, quiero saber todos los tickets que yo he emitido. Y te va a dar una relación de los tickets. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que va a pasar y eso cambia o va a cambiar muchos procesos y procedimientos. Pero obviamente, antes de entrar en los cambios de procesos y procedimientos, quiero recordar, ¿vale? Y tengo que hacer un apéndice de recordatorio de en qué consiste esto. Quizás algunos ya lo habéis hecho, otros no, yo creo que algunos repite, con lo cual le va a sonar repetitivo, pero no está de más que volvamos a aclarar qué es lo que viene, ¿vale? Así que vamos a ello. Bueno, ¿qué es lo que viene? Es decir, ¿qué cambios son los sustanciales que vamos a ver? Bueno, primero, un poco por entender, ¿no? Estamos oyendo continuamente en prensa noticias, factura electrónica, Verifactur, mil historias. Y al final, uno, incluido yo, que me lo he estudiado, llega un momento que además sabéis que la prensa no es precisamente muy técnica en su manera de dar las noticias. Los que lo hemos vivido, pues cuentan barbaridades porque no tienen ni idea, a lo mejor, de fiscalidad y cuando lo lees. Yo me acuerdo con el impuesto de grandes fortunas que uno alucinaba, decía, pero qué tontería está diciendo. Claro, ellos no entienden, ellos cuentan la parte de prensa, ¿no? El otro día, y como ejemplo, el otro día oí algo así, ay, no me acuerdo. Bueno, si luego me acuerdo lo digo, pero oí algo, digo, pero si esto existe desde hace 30 años. O sea, y lo ponen como algo novedoso, ¿no? Porque muchas veces no entienden el tema. Entonces, esta sobrecarga de información muchas veces lo que nos lleva es a tener incapacidad de hacer un análisis crítico y por lo tanto al final nos montamos un lío que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar aquí, insisto, es poner un poco de orden y que entendamos profundamente o seriamente lo que nos viene encima. Porque, insisto, yo voy a ver aquí la parte técnica, pero me quiero enfocar en que los cambios que vienen para el futuro en la gente que estamos en los departamentos de administración, cambios fiscales, contables, etc., etc. ¿Vale? Entonces, esta sobrecarga informativa vamos a hacer limpia, vamos a ir con cuidado y vamos a centrarnos. Bueno, lo primero, hay dos leyes distintas. Una ley es la antifraude y otra es la ley crea y crece. Con lo cual ya empezamos mal. En vez de hacerlo todo en una ley, nos lo hacen en dos. Con lo cual ya nos lían. Y ataca a dos cosas diferentes que ahora veremos. Veremos que hay un contenido de obligaciones, es decir, cuáles son las obligaciones y cuándo comienzan. Insisto, aunque aquí no lo he cambiado, se han retrasado 6 meses y ahora os explicaré por qué. Esta es la parte en la que quiero hacer más hincapié hoy, el cambios en tu negocio, es decir, qué cambios va a suponer eso y cómo podemos ayudaros nosotros. ¿Vale? Entonces, insisto, quiero centrarme hoy mucho más que en esto, que obviamente lo tengo que decir, en cómo va a cambiar el día a día. Y lo estamos viendo a un año vista, con lo cual, lo que pasa es que estos cambios, como yo siempre he dicho, es el cambio más importante desde la ley de IVA del año 86, con lo cual estos cambios no podemos llegar a diciembre del año que viene sin conocerlo, no, vamos a tener un año de preparación, de ver cómo vienen, etc., etc. ¿Vale? Bueno, ley antifraude. Bueno, la ley antifraude, a ver, y a veces nos complicamos aquí, es una ley dirigida
sobre todo a los fabricantes de software, ¿vale? Es decir, lo que le dice a los fabricantes de software es, oyes, bueno, nos dice también a las empresas, oyes, para facturar tienes que hacer con un software homologado. En fin, no podemos utilizar un Excel, ¿vale? Y yo insisto, muchas veces os sorprenderéis la de empresas que yo tengo que, pero empresas grandes, de más de 100 empleados que todavía facturan en Excel. Bueno, eso se acabó. Es decir, a partir del 1 de enero del 2026, eso ya no es posible. Es más, los software piratas, que todavía veo por ahí alguno que tiene un software hace 10 años pirata, todo eso va fuera. ¿Por qué? Porque esos software no puedes facturar con ellos. Esas facturas no van a ser válidas. Y aparte, cuando la envíes, como no va a venir con el código QR, no va a venir con la huella, te la va a rechazar cualquier proveedor. Es decir, nosotros no podemos asumir facturas que no cumplan con la ley. Con lo cual, mientras no las tengamos, no pagaremos. Y esto supongo que lo hará todo el mundo, ¿vale? Entonces, ¿a qué va esta empresa? Lo que hace es decirle a las empresas desarrolladoras que no pueden comercializar un software que no está homologado, ¿vale? Entonces, luego veremos los datos. Aquí dice, ¿qué y cuándo? El 1 de julio de 2025. No, ya es el 1 de julio de 2026. ¿Por qué? Porque desde la aprobación del reglamento de facturación, que fue aprobada hace mes y pico, disponían de 9 meses las empresas para homologarse. Con lo cual, si contábamos los 9 meses, nos íbamos a agosto del 25. Entonces, no era lógico que no tuvieran la obligación, o sea, tenían hasta agosto para homologarse, pero sin embargo las empresas tenían la obligación el 1 de julio. Entonces, eso no tenía sentido. Espero explicarme, con lo cual lo que se hizo fue retrasar ya 6 meses la obligación de usar la homologación. Y hasta agosto tienen las empresas para homologarse. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, esto no lo dicen ellos, dicen que no sé qué, en realidad es reducir el B, incrementar la recaudación de IVA y está la bonita, digitalizar las empresas. Bueno, eso es, no os digo más, o sea, eso no es la razón, ¿vale? La razón es sobre todo reducir el B e incrementar la recaudación por IVA. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo todas las facturas, todos los tickets, todo documento que os podéis imaginar tendrá un código QR, podrás ver que está comunicada Hacienda. Ahora haremos un apéndice sobre la comunicación Hacienda o no y Verifactur, ¿vale? Pero, es decir, todos tendrán un formato que nos permitirá, en este caso, pues saber que, bueno, que está comunicada Hacienda, o si no está comunicada Hacienda, insisto, luego será un apéndice, pues existe un formato que lo especifica, ¿no? Que especifica, bueno, en esto no quiero entrar ahora, entraré después, que si no me lío. ¿Qué pasa? Que alguien en un bar, y esto lo habéis visto todos, en un momento dado me sacan la proforma y hasta que no pago no me sacan la factura. Pues, hombre, si pago y no me sacan la factura y me dan la proforma, pues a lo mejor pueden no declarar la venta, pero obviamente cualquier persona que vaya y de pronto cuando pague no le den el ticket, pues tiene tan sencillo como irse a la jefe tributaria y meten un lío al bar. Con lo cual, en realidad, es decir, va a ser muy complicado que no se, digamos, se declaren este tipo de facturas. Pero bueno, se podrá, porque siempre hay gente con mucha imaginación. Bueno, está la ley antifraude, insisto. Es un reglamento de software de facturación en el que especifica que las empresas tienen que estar homologadas, las empresas que tengan software de facturación, y que todas las demás empresas tenemos que utilizar ese software, ¿vale? Y luego la ley crea y crece. Aquí dice, excepto el sí. Es decir, las empresas, excepto el sí, no tienen que tener, es decir, bueno, voy a contarlo en matiz con lo que luego voy a decir, porque si no esto se entiende un poco complicado. Vale. Crea y crece. Obligación de facturar y comunicar electrónicamente a otras empresas. Es decir, lo que me dice es que yo tengo la obligación de facturar y comunicar electrónicamente a otras empresas. ¿Qué significa? Que yo cuando facture, ¿vale? Voy a tener que emitir la factura. Bueno, aquí quizá debería haber empezado por algo que he dicho muchas veces. La factura electrónica no es una factura en PDF, ¿vale? La factura electrónica es una factura que puede tener un PDF con un código QR, pero que a su vez tiene un formato XML, es decir, parecido a un archivo XML adyacente, que yo, por ejemplo, puedo meter en un directorio 200 facturas en XML, le diré a mi programa de contabilidad que las lea y las leerá, y de ahí podrá sacar base imponible, podrá sacar IVA, podrá sacar cliente, proveedor, podrá sacar toda la información con 0% de fallos. ¿Por qué? Porque no es un lector de un PDF que extrae los datos y puede contener errores. No, aquí directamente va a obtener o chupar un formato electrónico XML, o que normalmente será un XML, donde va a captar todos los datos. Es decir, y ese XML, digamos que se dirán dos. Tendrás una factura en PDF con código electrónico más el archivo, digamos, que corresponde a esa factura, ¿no? Entonces, esto establece la obligación de facturar electrónicamente y comunicar
a otras empresas. Y no solo eso, sino que también cuando yo haga esa factura electrónica la voy a colgar en una base de datos pública o privada, pero tiene que estar a disposición de cualquier persona durante 4 años. Es decir, que si yo dentro de 3 años esa factura la cojo y hago una foto al código QR, voy a acceder directamente a esa, digamos, base de datos en la nube y la voy a poder ver. Y va a tener que estar durante 4 años. Esto es la definición de factura electrónica, ¿no? Lo que os acabo de decir. Y garantizar la interoperabilidad gratuita. ¿Qué significa esto? Existe una base de datos público donde puede colgar todas las facturas. Pero, oye, hay software, imagínate Sage, que Sage establece su propia base de datos donde lo va a colgar todo en la nube. ¿Vale? Pues yo lo voy a poder leer. Pero cualquier software va a poder ir a esa base de datos cloud de Sage y extraer todas mis facturas, las que sean a mí. Es decir, hay que garantizar que cualquier persona pueda entrar en esa base de datos y obtener todas las facturas que han sido, por ejemplo, emitidas a mí. ¿Vale? Espero explicarme. Si no, me preguntáis luego, ¿vale? Perdonad. Insisto, la facturación de más de 8 millones, emitir factura electrónica y comunicar pagos un año antes de la aprobación. Esto no va a ir a abril del 25, ¿vale? Insisto, esto va también a enero del 2026, ¿vale? Aquí tendré la emisión de factura electrónica, es decir, la tendré que hacer a partir del 1 de enero de 2026 y comunicar pagos. A ver, os explico. Las empresas que facturen más de 8 millones de euros no solo tienen la obligación de emitir la factura electrónica, sino que también van a tener la obligación de que en esa factura electrónica, cuando se pague, aparecerá en la factura electrónica para que cualquiera lo consulte cuándo se ha pagado. ¿Vale? Y esta obligación la tendrán los de más de 8 millones de euros. El resto de empresas, ¿vale? Digamos que tendrán, estamos hablando de la parte de pagos, ¿vale? Tendrán la obligación de la parte de pagos un año después, el 1 de enero de 2027. Insisto, no hagáis caso de estas fechas porque se han modificado hace un mes, menos de un mes, ¿vale? Es decir, insisto, 1 de enero de 2026, perdonad, obligación de emitir factura electrónica y adicionalmente, aparte de emitir factura electrónica, las empresas de más de 8 millones también el pago, cuándo se ha hecho el pago. Es decir, hay dos obligaciones, emitir factura electrónica y comunicar cuándo he hecho el pago, ¿vale? El resto de empresas tendrán la obligación de confirmar, de hacer la factura electrónica a partir del 1 de enero del 26, pero el pago, ¿vale? Se irá al año siguiente, a enero del 27, ¿vale? Insisto, 6-8 millones 2 años después, es decir, enero del 20, espera, que me estoy liando yo, que como estamos justo a cambio de año, es decir, enero del 26, enero del 27, ¿vale? Y las del resto, es decir, las que facturan menos de 6 millones de euros, nos vamos a ir a enero del 25, 26, a enero del 28, ¿vale? Es decir, repito esto para que nos quede claro. Toda la gente tiene la obligación de emitir factura electrónica a partir del 1 de enero del 26, ¿vale? Las empresas de más de 8 millones de euros, además de emitir factura electrónica, la obligación de comunicar los pagos, ¿vale? Es decir, en esa factura electrónica cualquiera que la consulte podrá ver cuándo se ha pagado. Las empresas de menos de 8 millones tendrán la obligación de hacer factura electrónica, pero los pagos los tendrán el 1 de enero del 27, ¿vale? Las de 6 y a 8 millones. Y luego, las de menos de 6 millones la tendrán el 1 de enero del 26, 28. Espera, 26, que me estoy liando, 25, del 27, perdona, ¿vale? Es que esto de estar justo al final y cambio de año me lía un poco. Vale, objetivos. Reducir el periodo medio de pago, reducir la morosidad administrativa y digitalizar las empresas. Bueno, igual. Aquí lo que quiero encontrar es, va a ser fácil, porque esto, como cualquiera lo puede consultar, va a ser fácil que los software y el Estado, porque al final, cuando has pagado, va a poder acceder el Estado también a ello, pues cuánto has tardado en pagar y, bueno, reducir sobre todo la morosidad administrativa y controlar que los pagos, no se han pasado de 60 días como establece la ley, aunque todos sabemos que en empresas grandes te pagan cuando quieren. Pero bueno, ya se buscará en la vida para enviar una proforma y que no emitas la factura hasta tal momento para que sean 30 días hasta que la emitas más 60 desde que la emitas, ¿no? Vale, esto, insisto, es un poco lioso. A ver si en esta siguiente me explico mejor, ¿vale? Bueno, publicación antifraude fue en el 21. Publicación del reglamento del software. Bueno, publicación de CREF 22 y publicación reglamento de software 23. Vale, perdona, que justo me están llamando al móvil. Vale. ¿Cuál era la previsión? La previsión era la orden del Ministerio del Reglamento de Software el primer trimestre de 2024. No ha sido el primer trimestre de 2024, ¿vale? Ha sido ahora, en noviembre en octubre, finales de octubre del 2024, ¿vale? Y el reglamento de la factura electrónica igual, ha sido en octubre de 2024, con lo cual hemos atrasado todo,
¿vale? ¿A qué se ha ido? A enero del 26, ¿vale? Entonces, lo que iba a ser en julio del 25 se nos va al 26, ¿vale? Entonces, insisto, en enero del 26, las empresas de más de 8 millones tendrán la obligación de, además de la factura electrónica, comunicar los pagos. Las de entre 6 y 8 millones tendrán un año más y las de menos de 6 millones tendrán 2 años más. ¿Vale? Con lo cual, pues nos iremos, como hemos dicho, a, a enero del 20. A ver, que me estoy liando yo. 26 tienen la obligación, el 27 las de 6 a 8 millones y el 28 las de menos de 6 millones. ¿Vale? Esto es un poco lioso, pero bueno, creo que queda claro. Como iremos viéndolo y queda tiempo todavía, pues iremos clarificando porque tendrán las fechas mucho más claras, ¿vale? Insistiremos y tampoco descarto que haya algún tipo de retraso, ¿vale? Ya tenemos un retraso. Esto querían haberlo puesto en enero del 24, ¿vale? Ya estamos para enero del 26 y no me extrañaría nada que se fuera un poco más, ¿vale? Pero bueno, porque aquí todavía hay cosas pendientes que hay que aprobar y bueno, pues el legislador está como está y hay veces que es complicado aprobar determinadas cosas, ¿vale? E insisto, si os parece, después dejamos el periodo para las preguntas y me vais preguntando, ¿vale? Vale. Bueno, aquí hay un tema importante, ¿vale? Verifacture. Vale, a ver, yo puedo elegir Verifacture o no elegir Verifacture. ¿Qué es Verifacture? Verifacture es que cuando, o sea, es decir, bueno, una de las cosas que exigen a los software, ¿vale? Luego entrar en ellos, que no se puede, es decir, si yo emito una factura y está errónea, yo no la puedo cambiar. Tendré que emitir una rectificativa parcial, una rectificativa total y luego emitir otra, pero esto de emito la factura y me he equivocado y ahora cambio el importe, no, esto no se va a poder hacer. Uno de los requisitos que tiene el software es la inalterabilidad, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que una vez que emita una factura, ya no la puedo cambiar. Si tengo que hacer una rectificativa total o una rectificativa parcial, lo puedo hacer, pero ese documento yo no lo puedo tocar. Vale. Con lo cual, olvidaos a efectos administrativos del tipo cambio de factura, emito la factura, me he equivocado, entro y la cambio. No, no. Tendrás que emitir una adicional, rectificándola o rectificándola total y volver a emitir otra. Esto es importantísimo, la inalterabilidad. Vale, el software, ¿vale? Yo voy a poder hacer dos cosas. Y es decir, estamos hablando de empresas no sujetas al sí, ¿vale? Es decir, yo voy a poder elegir que cada vez que todas las facturas que emite y todo lo que emita se comunique directamente a Hacienda y abajo me pondrá factura comunicada a Verifacture, ¿vale? Y si elijo eso, ¿qué ventaja tiene? Bueno, pues que la Hacienda tiene el dato, Hacienda, yo luego le puedo pedir a Hacienda, oye, quiero ver todas las facturas emitidas, quiero ver si todos mis proveedores han emitido factura por Verifacture, también puedo bajarme todas las facturas que me han emitido a mí. Yo lo otro día veía en Bilbao con un compañero, veía cómo consultaba la Hacienda Foral, oye, mándame un listado con todas las facturas que yo he emitido y un listado con todas las facturas que yo he recibido. Siempre y cuando el proveedor mío se haya adherido o haya comunicado a la Hacienda Foral, pues yo lo voy a poder ver. Aquí, insisto, es voluntario al principio. Tener clarísimo que en 2 años esto es obligatorio para todo el mundo, pero al principio es voluntario. Vale, la pregunta es, ¿me interesa o envío vía Verifactura a la agencia tributaria todo lo que facture o no? Y yo aquí digo dos cosas. La primera, yo sí lo haría, porque la pregunta es, ¿y Hacienda a los que no lo haga, qué va a hacer? ¿Vale? Primer tema. Segundo, probablemente os van a obligar muchos proveedores o muchos clientes, os van a obligar a que esté emitida por Verifacture, porque a ellos les va a simplificar la vida. ¿Vale? Con lo cual, incluso puede haber muchos clientes que os exijan que las facturas que les emitéis estén. Estoy seguro que todas las empresas grandes van a obligar a que sus proveedores hayan emitido la factura en Verifacture. Vale. Insisto, yo puedo decir no lo envío a Verifactura, a la jefe tributaria, pero yo sí tengo que tener, digamos que si la jefe tributaria, yo no, según emito las facturas, no lo he enviado, lo que sí va a pasar es que si la jefe tributaria me manda un requerimiento, yo lo voy a tener que remitir cuando me emita el requerimiento en formato Verifacture. Es decir, lo que pasa es que en vez de hacerlo según emito las facturas, lo haré en bloque, ¿vale? Pero tengo que tener, digamos, la misma estructura informática que si emitiera en Verifacture, ¿vale? Con lo cual, tengo que hacer en certificado del software, yo elijo si envío automáticamente a Verifacture o no lo envío, pero si no lo envío y la jefe tributaria me requiere, el formato en el que lo tengo que enviar es el mismo como si fuera Verifacture. Espero que me haya explicado. ¿Vale? Esto, insisto, va a ir a 1 de enero del 26. ¿Vale? Todo esto, ¿vale? Todo esto va a ir a 1 de enero del 26. Vale, insisto, en empresas no sujetas al sí, que va a ir a 1 de enero del 28, la comunicación de pagos. ¿Vale?
Ahora, empresas en el sí. Emisión factura electrónica obligatoria es el 1 de enero del 26, recibir factura electrónica igual enero del 26 y comunicar pagos electrónicos cuando hago los pagos también va a ir a enero del 26. ¿Vale? Facturación de 8 y 6 millones va a ir a enero del 27. ¿Vale? Insisto, hay que correr todo un año. Recibir factura electrónica y comunicar pagos. Y las de menos de 6 millones, ¿vale? La de comunicar pagos. Vale. Insisto, es importante tener el calendario, como veis vamos con tiempo, todos los que estáis aquí estáis muy avanzados y estamos cogiéndolo con tiempo, pero hay que tener claros conceptos. Insisto, otra cosa complicada de entender para mucha gente, que es esto de Verifactor y por qué puedo elegir o no. Tú vas a tener que elegir todo en el mismo formato, pero yo le puedo decir, oye, te lo comunico a Hacienda y Hacienda me devolverá una notita que pondrá en la factura comunicado a Verifactor, de tal manera que cualquier persona pueda hacer una foto del código QR y va y ve la factura y aparece como comunicado a Hacienda. La que no emita Verifactor va a pasar lo mismo, también va a poder hacer una foto y la voy a tener colgada, pero no ha pasado por Hacienda. ¿Vale? Insisto, esto está clarísimo, que para 1 de enero de 28 por ahí ya está obligado todo el mundo a hacerlo por Verifactor, porque ese es el objetivo, dan un tiempo prudencial, pero bueno, oye, yo desde luego voy a recomendar a todo el mundo que lo comuniquen por Verifactor, además de que estoy seguro que muchísimos clientes van a exigir que vaya por Verifactor, ¿vale? Porque, entre otras cosas, insisto, cuando quiera contrastar todas mis facturas recibidas con las que tiene Hacienda, ¿vale? Puedo contrastarlas y veré, oye, todas estas facturas recibidas mío, veré las que Hacienda tiene y digo, mira, pues estas no las tiene. ¿Por qué? Porque no habían comunicado Verifactor. Pero me interesaría cuadrarlo, porque si lo tengo cuadrado, imaginaos la comodidad que es para IVA, no se me pasa ninguna factura, que de pronto el proveedor me la ha enviado y yo no la he procesado, es decir, es muy cómodo. Y esta es la parte que va a cambiar en la parte administrativa, es decir, se va a reducir mucho el error, se va a automatizar mucho el proceso. Esto no os quiero asustar, pero si lo sumamos a la inteligencia artificial, pues va a ser una verdadera revolución, ¿no? Entonces, y aquí es donde ya empiezo a entrar en lo que me quiero centrar hoy. ¿Qué va a cambiar para los departamentos de administración? Lo primero y más evidente es que voy a tener que tener un software homologado. ¿Vale? Obviamente hoy Sage, A3, prácticamente todos los software con los que nosotros hemos visto, pues van a estar homologados, ¿vale? No sé, Odoo, Holded, bueno, a ver, no es complicado homologarse, simplemente tienen que cumplir los requisitos que la jefe tributaria le mande. Incluso he visto empresas pequeñitas, alguna extranjera que también se va a homologar, es decir, se van a homologar casi todas. Puede haber alguna pequeñita o alguna, lo que os he dicho, algún software pirata que no se homologue porque tenéis un software pirata, pues os obligará a adquirir un software. Aquí os recuerdo que los software no son caros. Hay software de 20 euros al mes, de 30 euros al mes. Incluso podéis aprovechar el kit digital. Es decir, no es un coste complicado. ¿Vale? Si ya tenéis Sage, tenéis A3, pues estupendo. ¿Vale? No va a haber problema en eso. Aquí, quien más puede sufrir este cambio es quien hace las facturas en Word, quien las hace en Excel, que va a tener un software homologado. Aquí os digo que nosotros estamos trabajando o estamos ayudando a la gente con 3 software, ¿vale? En función de cada uno. Uno es para empresas muy pequeñitas, el facturador del portal del cliente. Para empresas medianas, en este caso, estamos sugiriendo Sage Active. Y para empresas grandes, estamos, en este caso, Sage 200 o Sage 50, ¿vale? Pero bueno, que puede haber otras soluciones. Nosotros estamos con esas porque son con las que más conocemos y además hay interoperabilidad. Y ahora entraré más adelante seguiré con esto, ¿vale? Claro, ¿por qué hay que revisar el proceso de facturación? Porque ahora mismo, imaginaos que a mí me llega una factura, por ejemplo, con nosotros, ¿vale? A vosotros os llegan las facturas y nos las remitís, bien por portal cliente, bien por email, ¿vale? Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? La mandamos a un lector de PDF y en un lector de PDF pues extraemos la documentación y nos hace la contabilidad o la hacemos manual. Bueno, pues nosotros cuando nos enviéis las facturas en realidad nos vais a enviar ya los XML, con lo cual, digamos, se va a contabilizar automáticamente. La pregunta es, muchas veces vais a tener un software de facturación, nosotros un software de contabilización y vamos a trabajar en 2 software diferentes. ¿Qué es lo que vale la pena dar una vuelta? Si podemos trabajar en el mismo software. Es decir, en vez de que el cliente tenga un software y nosotros otro, ¿vale? Uno de facturación y otro de contabilización, si podemos agruparlos en un solo software, es decir, que el software de facturación también sea el de contabilización. Y esto es posible y recomendable. Y además estoy convencido que esta es la tendencia, a que trabajemos todos con un mismo software, tanto cliente como asesoría. ¿Por qué?
porque luego entraré en detalles y veréis cómo se puede, digamos, tener la información mucho más inmediata y trabajar todos en un mismo software facilita mucho, ¿vale? Y esta es la parte en la que quiero centrarme hoy. ¿Cómo va a cambiar la manera en la que interactuamos con nuestra asesoría y nosotros mismos a la hora de facturar? ¿Vale? Y decidir cómo comunicar con AERT, es decir, si con Verisur o sin Verisur. Sin Verisur. Emisión de facturas. Lo que os he dicho antes, la emisión de facturas va a ir inalterable. Nos la va a dar el software. Si hay un error, no pasa nada, pero es factura rectificativa o parcial o total y luego emisión de otra. Y todo remitido al cliente. Vale. Y lo que hemos hablado antes, no será posible modificar ni eliminar facturas, con lo cual en el día a día vuestro empezar a imaginar que no vais a poder cambiar nada de ninguna factura, ¿vale? Software certificado y lo que he dicho, todos los software van a estar preparados para presentar, ¿vale? Vale, entonces ahora vamos a la parte que os he dicho antes. Relación empresa-asesor. Insisto, y esto para mí es prácticamente lo que quiero hacer hincapié hoy, ¿vale? Porque ahora veremos o entraré en el ejemplo de un software, ¿vale? Insisto, ahora mismo yo tengo un software de facturación, ya sea Excel tal, y yo tengo un software de contabilización, ¿vale? Tenemos dos software, ¿vale? Yo en uno solo facturo y luego toda, digamos que esa factura, pues mando a mi asesoría las facturas emitidas, ya sea en formato Excel, en formato tal, para que la chupe el programa de contabilidad, y las facturas recibidas, según las recibo, se las mando a mi asesoría. Eso es una manera de actuar. Lo que nos tenemos que empezar a plantear, insisto, es que en vez de tener dos software, uno de facturación y uno de contabilización, si podemos trabajar todos en uno, en la nube, ¿vale? Es decir, que yo contabilice facture en un software y todas las facturas recibidas las introduzca en ese mismo software de tal manera que en ese mismo software contabilice. Ahora veréis el ejemplo, porque una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. Y para mí esto es lo que va a cambiar más radicalmente y lo que va a trabajar, lo que va a cambiar los procesos. ¿Vale? Es decir, ¿quién factura? Pues factura el cliente en este caso, ¿no? Nosotros de casi ningún cliente facturamos. ¿Vale? Si factura el cliente, ¿quién contabiliza? Nosotros, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿las facturas emitidas se contabilizan solo si utilizo el mismo software? ¿Vale? Para contabilizar que para emitir facturas. ¿Pero qué pasa con las recibidas? Luego lo veremos porque también se podrían contabilizar solas, ¿vale? ¿Quién gestiona cobros y pagos? ¿Y quién presenta los impuestos? Obviamente, ¿quién presenta los impuestos? Nosotros. ¿Quién gestiona cobros y pagos? En la mayoría de los casos también seréis vosotros, pero porque es como hasta ahora. Es decir, hasta ahora, ¿qué hacemos nosotros? Vosotros facturáis en un software o en otro, gestionáis cobros y pagos y nosotros contabilizamos y presentamos impuestos. Pero lo hacemos en dos softwares separados, ¿vale? Y ahora veremos si esto lo pudiéramos hacer en uno, qué ventajas e inconvenientes tiene. Y para mí ese es el futuro, ¿vale? Hábitos de facturación. Hay que modificar todos nuestros hábitos de facturación. Es decir, tengo que emitir la factura, saber que no la puedo modificar, automáticamente el software te la enviará a la agencia tributaria, etc. etc. Identificación de los puntos de facturación, es decir, tendré que ver cuando me facturen a mí si obligo a que sea por Verifactur y si contrasto la información de las facturas que yo he recibido con las que tiene la agencia tributaria, ¿vale? Llegará un momento cuando todo el mundo esté obligado a inscribir en Verifactur que coincidirán todas. ¿Cuáles no coincidirán de las que más me han emitido a mí? Las que vengan del extranjero, no sé, y poco más, no os creáis, y poco más. Y me interesa Verifactur, que ya os digo que sí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo esto lleva a que la relación nosotros con vosotros cambie. El tema de que no pueda modificar facturas. Tampoco, si no puedo modificar facturas, no puedo modificar los asientos contables de esas facturas, ¿vale? Y además, desde el documento inicial, la jefe tributaria va a poder ver cuándo hice el documento inicial, cuándo se hizo una rectificativa, por qué la hice, cuándo se hizo el pago. Voy a poder ver todo. Esto es un gran hermano tributario, ¿eh? Si lo estáis oyendo, pues se ve claramente. ¿Vale? Permitir generar QRs, preparado para comunicarse con las administraciones digitales. Os recuerdo el ejemplo del taxi, ¿vale? El taxi puede pedirle a la Hacienda Foral que quiere saber cuánto ha facturado en todo el mes y se lo da, porque todas las tickets que él emite van directamente a la agencia tributaria foral y luego le da un listado, con lo cual le han dado el trabajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene que meter el taxista si no estuvieran módulos? Pues solo las facturas recibidas, ¿no? Y si todo el mundo estuviera en Verifactur o comunicara a la Hacienda Foral, si no tiene facturas recibidas desde el extranjero, incluso también prácticamente tendría el IVA hecho, el 130 hecho todo, ¿vale? Disponibilidad de certificados, bueno, es importantísimo los certificados electrónicos, pero yo creo que hoy en día ya todo el mundo los tiene, ¿vale? Vale, yo más que irme aquí,
Bueno, voy a entrar en estas dos y luego nos vamos a poner el ejemplo, ¿vale? Tenemos una hora, nos queda media hora, con lo cual, bueno, cuando a partir de 1 de enero del 2026, esto ha cambiado, toda empresa o autónomo, excepto la que están en el SI, que tienen otro sistema, o sea, la facturación sí la van a tener que hacer electrónica, pero no tienen que enviar Verifacture, porque ya lo hacen por el SI, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Insisto, nosotros tenemos 3 software. Uno muy sencillito para autónomos que emiten pocas facturas, que es el facturador del portal del cliente nuestro. 2, Sage Active para las empresas que, bueno, bien, mediano, que ahora lo vamos a ver. Y 3, Sage 50 o Sage 200. Yo os voy a, para que visualicéis todo esto, me voy a centrar en Sage Active, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene que garantizar el software certificado? Integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalteración de los registros de facturación, que es lo que os he dicho antes, ¿vale? Entonces, encadenar las facturas a través de una huella con código QR, bueno, todo lo que os he dicho antes, ¿vale? Y bueno, las sanciones aquí pues son importantes, pero es que sobre todo, insisto, si no emites factura electrónica va a haber muchos clientes que te van a rechazar el pago, ¿vale? Es más, yo en un restaurante, si no me emite la factura electrónica, podría perfectamente rechazar el pago, ¿vale? Vale, ¿cómo nosotros estamos acompañando? Pues tenemos, digamos, 4 tipos de clientes, ¿no? Cliente que tiene software de facturación, ¿vale? Y está preparado y lo entiende. Cliente OK. ¿Vale? Cliente que necesita un facturación, necesita un software de facturación. Pues le acompañamos. ¿Vale? El cliente que ni sabe de qué va esto, ni tiene un software. Pues le tendremos que asesorar, explicar que tiene que tener un software y cómo va esto. ¿Vale? Y el cliente que tiene un software de facturación, pero necesita que le acompañemos. Vale. A partir de aquí, esperad, voy a dejar de compartir, confirmarme que se vea a mí, que se me vea a mí, por favor. Confirmármelo en el chat. No me escribe nadie. Estáis todos dormidos. Vale, se me ve a mí. Vale, pues perdonad un segundo. Vale, perfecto. Entonces, voy a entrar en Sage Active como ejemplo y aquí lo que quiero que entendáis sobre todo es esta manera en la que para mí va a cambiar la interactuación entre los departamentos de facturación y las asesorías o incluso los departamentos hay clientes que hacen todo ellos y nosotros les asesoramos desde fuera, ¿no? Pues eso también va a cambiar porque vamos a poder sacar de la agencia tributaria mucha información y vamos a contrastarla con lo que tiene el programa, es decir, los errores se van a disminuir, ¿vale? Por este gran hermano tributario. De hecho, me contaba justo este taxi, o esta persona que fue al taxi en Foral, en Bilbao, nos explicaba que es que prácticamente, bueno, ellos están en modo, es un poco diferente, pero que es que prácticamente te viene, a no ser que tengas recibidas facturas del extranjero, que la agencia tributaria no las tiene, te están dando la declaración, ¿vale? Entonces, mirad, esperad un segundo, voy a acceder al Sage Active, ¿vale? Os voy a compartir, ¿vale? Confirmadme, por favor, que ahora veis Sage Active. Confirmadme, por favor. ¿Se ve Sage Active? Esto sí que sí se ve, ¿no? Se ve Sage Active, vale. Vale, perdonad que tengo, como tiene doble verificación, pues tengo que ir aquí y a doble verificación. Vale. Vale, entonces voy a entrar aquí. Vale, entonces, claro, la pregunta es, si tengo un software mejor en la nube para emitir facturas, porque yo aquí desde aquí puedo emitir presupuestos, pedidos, salvanes, facturas, ¿vale? Yo emito las facturas desde aquí y este software también es un software de contabilidad. Me puede valer Sage, Holded o software similares. A nosotros Sage es el que más nos gusta, pero puede haber digamos, otras aplicaciones. Aquí, si contratáis con Sage o queréis Sage Active, llamarnos a nosotros porque tenemos condiciones especiales, ¿vale? Y hacerlo a través de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con Sage Active? Yo creo las facturas y emito las facturas por aquí homologadas por la agencia tributaria. Primero, ¿qué voy a tener? La contabilidad de las facturas emitidas la voy a tener. Es decir, automáticamente me va a hacer la contabilidad de las facturas emitidas. ¿Vale? Un poco la contabilidad, ¿en qué consiste? ¿O qué 4 apartados son las contabilidades? Facturas emitidas, facturas recibidas, banco y caja. ¿Vale? Y luego hay otra serie de asientos que son amortizaciones, los asientos de los impuestos, hay otra serie de asientos que esos tendrán que hacerse. ¿Vale? Pero
yo básicamente tengo estos cuatro partes, ¿no?, de contabilidad. Entonces, si utilizo el mismo software, utilizamos el mismo software, los clientes y las asesorías, y vosotros emitís la factura de aquí, ya tenemos la parte de la contabilización de las facturas emitidas. Si las facturas recibidas, yo me vengo aquí a facturas de compra y lo que hago es, vale, traerme aquí el XML de las facturas que he recibido. Cuando digo XML, la factura electrónica, las traigo aquí, automáticamente aquí me va a poner, si yo lo hiciera esto con un PDF, lo hace igual. Lo que pasa es que el PDF puede leer mal una factura, de hecho a veces pasa, pero cuando vengan los XML de la factura electrónica, el error es cero, ¿vale? Con lo cual, ¿qué significa? Yo aquí cargo 200 facturas recibidas y me las va a poner aquí. Si yo cada vez que identifico a un proveedor le he dicho, este proveedor que es Movistar siempre va a gastos de telefonía móvil, y cada proveedor yo le he definido a qué cuenta de gasto va, ¿qué pasa? Que tengo contabilizado también las facturas recibidas. Ya también las tengo contabilizadas. Importante aquí, y es una cosa que nos quita el sueño a las asesorías con los clientes que quieran trabajar así, que cada vez que den de alta un proveedor, ¿vale?, tienen que hacerlo bien, porque tienen que tener a qué cuenta de gasto van a ir las facturas de ese proveedor, qué IVA tiene ese proveedor, ¿vale? Bueno, hay que, claro, y el no hacer eso bien tiene repercusiones, ¿vale? Con lo cual es una cosa que a nosotros, sobre todo a los fiscalistas míos, les da miedo, ¿no? Es decir, pues porque hay que trabajarlo juntos y el cliente tiene, porque si da de alta algo mal, eso tiene repercusiones, ¿vale? Pero bueno, para eso estamos, para mejorar, ver el proceso y ver cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, cuando yo traiga aquí 200 facturas en XML, automáticamente me van a poner 200 facturas aquí, ¿vale? Y esas 200 facturas aquí pondrá todo, pondrá el número de y las tendré aquí. Con lo cual ya tengo las facturas que he emitido contabilizadas y las facturas que he recibido también. ¿Vale? Vale, si yo me meto aquí en cuentas bancarias, podré sincronizar, veréis aquí que pone sincronizar, y podré sincronizar mis cuentas bancarias con este programa. Vale, esto tiene dos aspectos. Primero, si yo, cuando tengo las facturas emitidas, vale, imaginaos que emito remesa de cobro y le digo a este programa que me genere la remesa de cobro, cuando yo genero la remesa de cobro, automáticamente el software sabe que yo esa remesa de cobro la he mandado al banco, ¿vale? Y me va a también considerar el cobro. Es decir, también voy a tener que tener el cobro de mis facturas emitidas, porque lo va a coger de la remesa que yo he emitido. Con lo cual, también tengo la contabilización del pago de mis facturas. Pero adicionalmente, si en vez de hacer una remesa de cobro me lo pagan por transferencia, también cuando yo sincronice con banco, el software va a buscar en el banco, o el banco, cuando el software vea que en el banco hay un ingreso de tal importe, va a mirar las facturas y va a decir, oye, si hay una del mismo importe, entiendo que es esta. Y te va a preguntar si es esa para que tú valides. Es decir, va a automatizar también en cierta manera los cobros de las facturas. Y también los pagos. ¿Por qué? Porque si yo he cuadrado aquí y he contabilizado y metido las facturas que he recibido, ¿vale? Automáticamente cuando vea pagos de tu cuenta corriente te va a decir, oye, ¿esto que coincide con esto, el pago es el mismo? Y tú dirás sí, y automáticamente va a saldar y va a contabilizar. Es decir, que en muchas ocasiones tendremos las facturas emitidas de contabilización automática, las facturas recibidas contabilización automática, los cobros de las facturas de mis clientes también contabilización automática, y los de mis proveedores también contabilización automática. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer mucho? Ligar facturas, es decir, no lo puedo enseñar aquí porque habría que cargar un montón de cosas, pero yo aquí cuando tenga sincronizados los bancos me estará preguntando, ¿tienes te cobro? ¿A qué factura? Y a lo mejor te da posibilidades. Oye, ¿pertenece a esta factura? Y tú podrás decir sí o no. Y el programa aprende, por inteligencia artificial aprende, ¿vale? Y verá que cuando recibas una transferencia de esa empresa, ¿vale?, porque estará identificada, irá a buscar facturas emitidas que has hecho a esa empresa y te va a casar la factura. ¿Qué puede pasar? Pues cuando te pagan el 50% de una factura, pues por importe no lo va a casar, tendrás que hacerlo manual diciéndole aquí, ¿vale? Pero insisto, habrá el 80% de la contabilidad automatizada. Aquí ya hay clientes que trabajan así, ¿vale? Pero esto va a ir a más, ¿vale? Esta es la posibilidad para mí que yo veo más en el futuro, que se puede seguir trabajando, vosotros emitís facturas en este software y nosotros contabilizamos y con dos software diferentes. Se puede seguir así, claro que se puede. Pero yo, mi opinión es que el futuro viene por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú vas a tener, en un vistazo, tanto vosotros como nosotros, vamos a tener todo al día, todo visto, se va a sincronizar con el banco todos los días. Va, entonces, ¿qué pasa? Insisto, tendremos que coordinarnos mucho, tanto cliente como nosotros, pues para todo el tema de cuando dé de alta un proveedor de terceros, pues lo haya puesto bien, cuando dé de alta un cliente le haya puesto bien,
¿vale? Porque si yo de alta a un cliente y le digo que mis facturas siempre de ese cliente van al 21 y resulta que a ese cliente son al 10 porque resulta que los servicios que le hago, yo qué sé, no son diferentes, pues cuidado, tengo que hacerlo bien. Y entonces eso es un trabajo conjunto que nosotros, si lo hacéis mal, resulta que viene una serie en cadena, nosotros somos la última parte de la cadena y a lo mejor tardamos tiempo en darnos cuenta que eso está mal. Entonces hay que trabajar muy conjuntamente, ¿vale? A lo mejor contabilizamos menos porque está más automatizado, pero tenemos que supervisar más y estar más encima de lo que hacéis, ¿vale? Y este es el futuro tal y como yo lo veo, ¿vale? Aquí, bueno, vamos y cuarto, ahora dejo un poquito. Aquí en el cuadro de mando veré, si lo tengo al día, cuánto me deben, cuánto debo yo, cuánto voy, qué beneficio tengo. Si he metido las facturas emitidas y voy al día, según las recibo, las voy metiendo, pues lo tendré. ¿Cuál es mi resultado? ¿Cuánto me gasto? Bueno, el asiento de nóminas también lo tendremos que meter a mano. ¿Cuál es mi saldo de tesorería? Que lo sacará ¿de dónde? De los bancos, de la conexión con el banco. El capital circulante, que es el activo corriente, existencias menos el exigible. Y gastos de personal, igual. ¿Vale? ¿Qué haremos nosotros? Pues crear aquí los asientos de amortizaciones, los asientos de gastos de personal, los asientos de los impuestos y también es verdad que nosotros perderemos porque los impuestos, quitando el 303, tendremos que manualizarlos, pero los sacaremos de aquí, ¿vale? Insisto, se puede seguir trabajando como hasta ahora, pero para mí en 2028, 2029 será la excepción, ¿vale? Eh, Aquí puedo sacar informes y exportaciones, balance de situación, PIG, diarios, bueno, todo lo que se puede sacar en una contabilidad. Un poco por ver esto, estábamos viendo el cuadro de mando. Ventas, pues yo tendré aquí, podré hacer presupuestos y convertir esos presupuestos luego en factura, pedidos salvarán en facturas. Cuando yo voy a hacer una factura y lo voy a crear, ¿vale? Como veis, lo voy a crear, pues me va a decir qué cliente y vendrá aquí y aquí tendré todos mis clientes. Habrá que dar de alta a todos mis clientes y todos mis artículos. ¿Dónde se da esto? Donde pone terceros. ¿Cuáles son mis clientes? Tendré que ir dándolos de alta. Si tenéis un Excel, todos los clientes y de un software los tenéis, esto se puede importar aquí, ¿vale? Habrá que trabajar con Saget, creo que cobra una parte, y lo importáis sin que tener que meter otra vez los clientes uno a uno. Proveedores igual, ¿vale? Y empleados igual, habrá que darlos de alta, ¿vale? ¿Y productos y servicios? Pues en este caso vuestros productos y servicios, es decir, vuestros artículos. Crear pues, artículos ya sean de productos o servicios, ¿vale? Con lo cual, cuando yo genere una venta, crear una factura, cogeré el cliente, me saldrá un desplegable, pondré el cliente, pondré la fecha de factura, la fecha de operación y aquí en artículos daré crear artículo, ¿vale? Ahora no puedo, porque no tengo clientes. Pondré de los artículos que tengo, imaginaos que tengo 500 artículos, le daré uno, ya vendrá el importe, podré hacerle un descuento adicional o tal, y bueno, y cuando lo tenga, pues le doy a crear. Automáticamente tengo la factura y la puedo enviar al email por cliente, con factura electrónica lo enviaré y al mismo tiempo se acaba de hacer la contabilización de mi factura emitida. ¿Que de pronto me he equivocado? Pues tendré que hacer una factura rectificativa, ¿vale? Pero no podré modificar la que tengo. Vale. Cuentas bancarias y efectivo igual, se sincronizarán con todas las que tenga. Esto sabéis que con los dobles facturación y tal hay que estar un poco atento porque cada mes y medio, 2 meses, 3 meses se joroba la conexión y tengo que volverla a meter. Esto es normal. Bueno, no pasa nada. Y aquí podré ver la contabilidad, que aquí es donde más trabajaremos nosotros en esta parte, ¿vale? Pero que vosotros podéis ver. Aquí haremos lo que os he dicho, las declaraciones, que en principio solo hace el 303, las demás las tendremos que manualizar. Y en informes, pues, insisto, no es... A ver, es un programa contablemente menos potente que el que nosotros tenemos. Bastante menos potente. Pero perdemos por un lado, pero por otro lado, ¿qué ganamos? Joder, pues trabajar todos en un mismo entorno. Mirar, hoy en día, y los que estamos en el día de hoy lo estamos viendo, todo tiende a unirse, ¿vale? Esto es un ERP. Un ERP es un poco un software de facturación, contabilidad y demás. Y luego están los CRMs, que son pues lo que son los software de relación con clientes. Normalmente hoy en día estos dos software están separados. Hay quien tiene Salesforce y Sage para facturar, ¿vale? Pero por ejemplo Salesforce está trabajando y yo creo que incluso a lo mejor hasta lo tiene, ya tiene un módulo de facturación. ¿Qué es lo que están entendiendo los CRMs? A integrar ERP y CRM. ¿Vale? ¿Qué significa? Imaginaos una empresa que en vez de tener 6 software, tiene un único software donde tiene todo. Joder, pues si lo pensáis, eso es el ideal, pero es muy difícil de conseguir. ¿Vale? ¿Por qué es muy difícil de conseguir? Bueno, pues por muchas razones, ¿vale? Porque cada software es bueno y al final, ¿qué prefiero? ¿4 software diferentes que son un 9 en lo suyo? ¿O un software que tenga esos 4 y es un 7,5 en todo? Esa es la gran pregunta. ¿Vale? Y esto es lo que cambia el día a día nuestro, lo que va a cambiar nuestro día a día de las personas que os encargáis de facturar. Vale, a partir de aquí me someto a vuestras preguntas, las que tengáis. No lo sé todo, ya me adelanto que si hay alguna cosa que no sé,
pues me comprometo a contestárosla y, y poquito más. Entonces, no sé, me quedo a vuestra disposición para que preguntéis. Estoy atento al chat, ¿eh? ¿No hay preguntas? ¿También me he explicado? Nada. Vale, un poco por ir un poco más despacio, mientras no haya preguntas, si os ocurre alguna me las digáis, ¿vale? Estos software, además, por ejemplo, SageActive es nuevo, van a ir mejorando mucho, porque según vaya habiendo más usuarios, pues van a ir mejorando mucho. Insisto, también está Holder, que funciona muy similar, y poquito más, ¿no? Entonces, bueno, son, digamos, mira, aquí antigüedad de saldos, ay, perdonar, o sea, podré ver la antigüedad de los saldos, los vencimientos, aquí hay una serie de cosas que veo muy tranquilamente, ¿vale? Entonces, mm, simplemente, pues, veis que no es nada complicado, es decir, cualquiera que haya manejado programas de facturación y demás, pues sabe que no es complicado esto, ¿no? Presupuestos, pedidos, salvaranes, facturas. ¿Vale? Mando un presupuesto, todo esto personalizado, podéis poner vuestro logo, podéis poner, bueno, pues lo que os podéis imaginar, ¿vale? E insisto, cuando están en XML, cuando esté la factura electrónica, yo importaré todo y ahora hay un lector que lee un PDF que se puede equivocar, pero cuando tengas el XML, dado que es un archivo electrónico, cogerá los datos, los leerá directamente, ¿vale? No lee un PDF, sino que lee directamente el contenido dentro. Veo que no hay preguntas. Si no hay preguntas, por favor, confirmarme que me oís, porque ya me queda la duda de si me oís y me veis. Bueno, lo de me veis no, porque estáis viendo el mensaje. Vale, sí, vale. Vale, pues lo que decía, como veo que no hay preguntas, voy a dar por concluida la sesión. Estará grabada. Ah, vale, espera, Nieves, dime. Espera, yo sí. De todas maneras, daré por concluida, o sea, es decir, cuando dé por concluida esto estará grabado, ¿vale? Y cualquier consulta, pues no la podéis preguntar. Dime, Nieves. Me la está poniendo por escrito, sin intervalo de que sea obligatorio, ¿ok? Ahí va, perdonar. A ver, puede suceder, Nieves, porque me estaba preguntando Nieves que si en el intervalo de que sea obligatorio, si damos con una empresa que nos obliga a trabajar con ellos con factura electrónica, puede suceder. Eh, esto ya sucede cuando, esto sucede cuando, por ejemplo, trabajo con la administración, es decir, la administración me obliga a emitir factura electrónica, con lo cual, si lo hace, pues tendré que emitir factura electrónica usando los software que ya hay, pero no tiene nada, o sea, digamos que el sistema es diferente, es decir, hay software en el que tú te puedes meter, hay un formato que se llama EDI, David creo que está por aquí, lo conoce mejor que yo, pero hay un sistema que se llama EDI, ¿vale? En el cual yo ya puedo hacer factura electrónica, ¿vale? Ese sistema, a ver, digamos que formatos de factura electrónica hay varios, ¿vale? Hay varios que ya existen. Los que trabajan con la administración, Facturae, eso me dice David, gracias. Facturae me obliga a... Perdonar, me obliga cuando trabajo con la administración, me obliga a facturar electrónicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando me obliga a facturar electrónicamente? Pues tendré que irme a ese software que se llama Facturae y hacer la factura electrónicamente por ahí, ¿vale? Pero ese software o esa facturación electrónica no es la misma, digamos, es uno de los estándares que hay de factura electrónica, pero no es el mismo que se pondrá aquí, ¿vale? Es decir, al final tendrás que hacerlo por Facturae. ¿Más preguntas? ¿Vale? ¿No hay preguntas? A la de 5, una, dos, tres, 4 y 5. Vale, pues como no hay,
Oye, muchas gracias por haber estado aquí. Seguiremos, vamos a tener un webinar mensual ya para enero, quizá en enero no, por el mes que es, pero en febrero seguiremos trabajando sobre esto y os iremos diciendo novedades, seguiremos insistiendo, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y nos vemos. Bye bye.